Maestros, ¿cómo están ustedes? Soy Manuel Quiles Cruz. Vamos a dar inicio a una serie de cursos que voy a presentar aquí en YouTube. Estas cápsulas educativas tienen que ver con varias problemáticas. Estoy planteando desde Cursos Educativos MX, por ejemplo, esta idea de los procesos alternativos de actualización en horas libres y en días de descanso para generar la creatividad y la emoción. La creatividad, la emoción por el trabajo, la creatividad, la innovación por el trabajo, la creatividad, el genio y la brillantez por el trabajo. Y voy a presentar la primera parte de un curso, que esto lo voy a dividir en tres, que tiene que ver con las estrategias psicosociales para el manejo de la relación profesores-padres de familia. Y este trabajo se viene desarrollando a través del contacto con unos psicólogos de la Universidad Nacional Autónoma de México, el psicólogo social doctorante Arturo Sagún Morales y la psicóloga clínica Priscila Odette Gutiérrez Islas. El trabajo está dividido en tres partes. La primera parte tiene que ver con los padres de familia, un recorrido histórico a través de las condiciones de los padres de familia. Y la segunda parte tiene que ver con las estrategias de la influencia social. La tercera parte tiene que ver con los instrumentos. Vamos a dar esta primera parte. Vamos a trabajar a través de una serie de diapositivas y pues baso mi trabajo en textos que yo he ido generando, en reflexiones que he ido trabajando y en conocimientos que culturalmente he acumulado a través del paso de los años, porque la mayoría de mis conocimientos fueron adquiridos en la secundaria y desde ahí entonces yo voy generando la superación de esos conocimientos y la experiencia que tenemos con padres de familia y la parte histórica de la relación y el crecimiento con padres de familia. Por eso las problemáticas que se están presentando ahorita en las instituciones educativas son difíciles, son condiciones que muchos maestros no pueden resolver, que inclusive maestros que han enfrentado situaciones que generan los propios maestros adentro de las instituciones con relación a padres de familia. Es decir, un maestro genera un problema donde involucra a padres de familia contra otro maestro. Y esto pues nosotros lo tratamos idea, en otra idea conceptual que hemos llamado la escuela decadente. Y desde la escuela decadente pues trabajamos muchas cuestiones. Y estas cuestiones tienen que ver con aspectos que son muy generales pero que vamos a ir trabajando y que desde la idea de generar estrategias de carácter psicosocial para el manejo de la relación de padres con profesores o de profesores con padres, para nosotros resulta muy importante dar respuesta a una serie de condiciones. En esta lámina que están ustedes observando hay 4 situaciones. La primera refiere a qué es la educación, la segunda refiere a quién educa, la tercera requiere a la misión de ser maestro y a la misión de ser padre. Puedo invertir inclusive estas dos, las puedo invertir y puedo dar respuesta también a esta pregunta que es la educación. De tal forma que lo que nosotros vivimos en los modelos mexicanos, hoy yo no lo puedo identificar con educación, dadas las tareas que yo tengo como profesor. Es decir, mi tarea como profesor es transmitir conocimientos. Eso es independiente a que me puedan señalar, a que me puedan decir que tengo que hacer una construcción, que ahora tengo que desarrollar un aprendizaje situado, que ahora me convierto en un mediador, que ahora soy un facilitador. Todo lo que me quieran decir, lo que me quieran colocar como sobrenombre para designar profesor, yo lo desecho porque yo me identifico como profesor. Ese es uno de los problemas. El primer problema es sentirse profesor para poder parecer profesor y ser profesor. Si no hay ese sentimiento del profesor por él mismo, entonces es muy difícil parecer y serlo.
Por eso cuando hablamos de la cuestión educativa, aceptando que la educación se da en casa, nosotros tenemos que generar una serie de acciones y estas acciones están relacionadas con aspectos que tienen que ver con definir qué es la educación o tener un acercamiento con qué es la educación para poder observarla. Si nosotros lo viéramos desde las raíces ex y ducere, que debe de ser ducere porque no había sonido suave, entonces ex es hacia afuera y ducere conducir, guiar y llevar. Igualmente, como docente, si pasa como latín, pero mantiene el ducere, el duquere, y el ente, el que ejecuta, guiar, llevar, conducir, para docente. Y para educación, extraer de adentro hacia afuera, conducir, guiar, llevar, pero de dentro hacia afuera. Me recuerda como el concepto de Federico Froebel en esa ley de adentro hacia afuera. Esto implicaría que todos tenemos las capacidades que están adentro de cada uno de nosotros, que las portamos inclusive cada una de esas capacidades y que vamos hacia cuestiones que tienen que ver sobre cómo conducir, cómo guiar, cómo llevar. Generalmente quien educa, si no, hiciéramos esta relación con qué es la educación y quien educa generalmente es un adulto. Puede ser la madre, puede ser el padre, puede ser otro adulto, inclusive diríamos que en algunos casos puede ser un par. Y esta educación también depende de la experiencia, pero generalmente quien educa, que es la madre, si nosotros lo tomamos en el tono personal y hacemos una revisión de quién nos educó, podemos ver quién nos educó y podemos responder cómo nos educaron. Es decir, cómo fue la manera en que ese adulto, sea nuestro padre, nuestra madre, un abuelo, una abuela, educó, formó, guió de adentro hacia afuera en nosotros mismos. Por eso, quien educa aceptando que es la madre conforma, extrae la serie de capacidades que nosotros tenemos. Es decir, el sentido de la educación empezaría por eso, por los sentidos. En la manera en que los sentidos van viendo, nosotros vamos percibiendo también, digo, y es correcto ver, no nada más veo con los ojos, no nada más capturo con los ojos. Por eso son los sentidos, porque los sentidos nos permiten dar eso, dar sentido y capturar, observar, inclusive discernir situaciones, nos permiten describir, también hacer una descripción, ¿sí? Si yo a través de los sentidos lo estoy capturando, y lo que me permite es extraer las capacidades como adulto. ¿De quién? Del niño. Entonces estas capacidades, como siempre lo hemos manejado desde Combrach, aquel psicólogo norteamericano que es el que da pie al trabajo de las habilidades, que después Hilda Tara también va a trabajar. También lo que vamos viendo es el desarrollo de las capacidades, y ahí capturamos las habilidades, destrezas, actitudes, hábitos, valores, conocimientos, las habilidades como ejercicios intelectuales, entiendo las destrezas como el manejo corporal, entiendo la actitud como un estado mental, los hábitos como frecuencias positivas o negativas, los valores como todo lo que hace bien y el conocimiento como la base del saber. Es decir, la suma de estos elementos me daría la aptitud. Y la aptitud tiene que ver también con el carácter de la personalidad, donde está la autonomía y donde hay una parte también que tiene que ver con la socialización, y que las dos, la autonomía y la socialización, van hacia la parte espiritual. A veces no quieren hablar de la parte espiritual, pero es fundamental. Hablar en términos de educación, tengo que hablar desde la parte espiritual, porque a veces creo que soy buena persona. Y resulta que para alguien puedo no ser buena persona. Es decir, pero aquí no me importa lo que piensen las otras personas, sino lo que yo pienso sobre mí mismo.
Es decir, desde el discurso de la pedagogía del halago, que también he venido generando, lo que yo necesito ver es cómo me reconozco como ser humano y cómo me reconozco como maestro. Y cuando yo voy viendo cómo me reconozco como ser humano, cómo me reconozco como maestro, lo que importa es cómo lo estoy percibiendo yo. Mi realidad es diferente a la de usted que me está viendo. Mi realidad es diferente a la de las personas que conviven con usted, inclusive sea dentro de la escuela o en el seno familiar. Entonces el concepto de la educación va colocando también en una estructura de vida. Y la estructura de vida tiene que ver con la conciencia, pero no es la conciencia de carácter social, de reconocer que en México hay 60 millones de pobres y 20 millones de miserables, sino de reconocer cómo se da la estructura de vida. Por eso la estructura de vida se va conformando en casa, cuando van colocando en mí, cuando van desarrollando y cuando van ejemplificando para mí las actitudes, los valores y los hábitos. Es decir, me levanto temprano. ¿Por qué mi alumno se levanta temprano? Si ya tiene el hábito, pues el padre procura que su hijo se duerma temprano también, porque si se duerme tarde y se pretende levantar temprano, pues amanece desvelado y anda como golpeado todo el día en la institución educativa. Inclusive se nos duermen ahí en la banca, ¿no? En la silla. De tal forma, bueno, pues tenemos que ir colocando los ejemplos. A veces creo que coloco buenos ejemplos, pero resulta que no coloco buenos ejemplos. Y yo tengo que ir observando cómo voy colocando esos ejemplos. Por ejemplo, la educación es de casa. Y en la educación pues se enseña eso, se enseñan los hábitos, se van conformando los hábitos, se enseñan las actitudes. ¿Cuáles son las actitudes que debemos de tener? ¿Cómo se va educando? ¿Cómo se va llegando? Nada más en este concepto de qué es la educación. Y para responder a ello, pues la educación es un proceso. Por eso cuando lo estudio desde las ciencias de la educación, yo estudio el hecho educativo, y cuando lo estudio desde la pedagogía, estudio el proceso. Y la parte del proceso de la educación tiene que ver con la didáctica. Cómo enseñaban nuestros padres. Yo provengo de una madre que no se escolarizó. En ese sentido, el concepto es ignorancia. Cómo la gente de las comunidades rurales, de las comunidades campesinas, inclusive gente de la ciudad que no había sistematizado el estudio, cómo educaba a sus hijos. Porque hace rato dije, generalmente la madre, bueno, pues hay una parte que es la intuición también. Está la inteligencia y la intuición. No siempre la inteligencia resuelve un problema, y no siempre la escolarización o escolarizar a un sujeto le va a ayudar a resolver los problemas. Es decir, aquí hay muchas aristas, muchas vertientes, muchas líneas donde yo puedo ir para responder qué es la educación. Y respondo, bueno, es un proceso. Puedo responder desde Durkheim. Y desde Durkheim, desde el funcionalismo, podría yo responder que la educación es un hecho social, que hay una actividad social donde participan actores educativos, ¿eh? Es decir, y que se hace la educación en una institución que se llama escuela. Es decir, esa parte, bueno, así lo ve Durkheim, que la educación se hace en la escuela, pero yo lo podría ver ahorita en la segunda década del siglo XXI, que la educación se ha perdido en casa, y que la casa, el hogar, debe de recuperar el concepto de la educación. Nada más estoy en qué es la educación. Y ya con esto voy trabajando esta parte de qué es la educación para responder en la próxima cápsula a quién educa. No es tan sencillo el trabajo que se va desarrollando, pero lo que voy observando es quién educa. Y cuando yo voy viendo estas condiciones, lo que voy observando desde este plano, desde la idea de la educación, tendría que responder a las tres siguientes cuestiones. ¿Quién educa? Y generalmente, como he avanzado, generalmente es la madre la que está educando, y de alguna forma pues nosotros nos dejamos guiar, nos dejamos llevar, dejamos conducir, porque además no nos percatamos de eso. Como niños no nos percatamos de eso, no nos percatamos de que me están educando. Simplemente me dejo llevar con el ejemplo, y el ejemplo es lo que arrasa.
Puede haber muchas palabras, pero lo que va a arrasar al final de cuentas es el ejemplo. Así es que nos vemos en la próxima cápsula, maestros. Aquí vamos en este aspecto y que tengan muy buen día. Soy Manuel Quiles Cruz, maestros. Seguiré con ustedes en nueva cápsula. Muchas gracias, muy amables. Hasta luego.